que resultó que la mesa 4 tiene temas muy similares a la mesa 3. Entonces, en lugar de hacer una sesión de preguntas y respuestas primero y otra después, vamos a juntar a nuestros 6 ponentes, para la sesión de preguntas y respuestas, pero bajo un formato de foro, en donde todo el mundo va a poder opinar, levantando debidamente la mano, incluyendo los mismos ponentes. ¿Sí? Y vamos a comentar temas que se han tratado reiterativamente en el foro. Yo planteo algunas dudas, pero no se descarta que los mismos ponentes o el mismo auditorio pueda plantear otras. ¿Sí? Y en lugar de tener 20 minutos o 10 minutos para la primera sesión, pues vamos a tener un poco más de tiempo para juntándolos hacia todos. ¿Okay? Por supuesto, estaremos esperando las preguntas de ustedes. Las hacen llegar en las boletitas para pasárselas. Y bueno, voy a retomar para poder iniciar la sesión de preguntas en lo que recibimos las del público. Nuestra coordinación. Cuando estuve revisando su muy nutrida e interesante presentación, hay una lámina que dice una economía. Ay, no está en el cielo, pero el de allá estaba funcionando bastante. Dice, hace usted una referencia a un autor, MacArthur, ¿sí? Y en donde dice, una economía circular apunta a reconstruir capital asegurando un mayor flujo de bienes y servicios. Es decir, no voy a extenderme en el párrafo, pero todo esto nos lleva a decir, una economía circular necesariamente va a estar vinculada a la oferta y a la demanda, ¿no? Y en ese caso, entonces, yo quisiera preguntarle, porque desde el punto de vista que yo conozco muy bien, ¿no? Es el sector industrial, si algo no hemos podido avanzar en la economía circular dentro de la empresa, es precisamente porque la empresa tiene un fin, y el fin es producir un bien que se vende, ¿no? Que va a servir a la comunidad. Pero si nosotros hablamos de que además los residuos se le tiene que dar un tratamiento para poder entrar a la economía circular, eso ya no lo hacemos nosotros. Entonces debería crearse un mercado donde, eso sí, nosotros vinculado a algunas empresas que sí se dediquen de manera mancomunada, ¿verdad? Entonces sí darle el reciclo al residuo para posteriormente pues, darle un uso terminal. Ese beneficio, además de generar los empleos, ¿verdad? Seguramente sería un bien que va a la sociedad. Entonces yo quisiera que en la experiencia que usted ha tenido con todo lo que ha visto a través de los años, ¿cómo se podría dar o cómo se ha dado, si es que se está dando en algunas zonas, esta relación para que se dé la oferta y la demanda? Antes de dar eso, sí quiero acotar que la regulación mexicana establece el reuso y el reciclo, y son diferentes. Reuso es cuando el residuo pasa de un lado a otro sin cambiar. Es decir, yo tengo una blusa, no me gusta, se la regalo a mi hermana. Mi hermana se la pone, la reusa. Pero a mi hermana no le gusta la blusa amarilla. Entonces, sí, te la recibo, pero la voy a pintar de verde porque a mí el amarillo no me gusta. Ya no fue reuso, fue reciclo. Porque ese producto ha sido tratado, es decir, recibió un tratamiento, se ha transformado, tiene ya ahora algún químico, algún pigmento, entonces ya no es el mismo residuo, es un reciclo. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de reuso o de reciclo. Y en el caso de la economía circular me gustaría entenderlo sobre el reciclo. Sí. Yo quiero hacer una reflexión porque la industria se resiste mucho, a ver si entendí bien tu planteamiento. La industria a la que tú haces referencia, su vocación es generar un producto y vender. Y ya que salió de sus manos, desinteresarse de él. Bueno, la cuestión es que la economía circular, tal como se está aplicando ahora dentro de una política pública bien establecida y publicada, en este caso en la Unión Europea, para dar un ejemplo,
Lo primero que está haciendo es asegurar que en la legislación hay un mandato para que ya no sigan las cosas como estas, ¿no? Sino que el productor se responsabilice de su producto desde el diseño, porque lo que habíamos experimentado es que adrede para vender más, partes de ese producto estaban diseñadas para descomponerse rápido y que el consumidor tuviera que volver a comprar otro producto, o por cambio de modelo o de fusión o de lo que fuera, hacían hacer la necesidad del consumidor de cambiar al nuevo modelo, eliminando como residuo algo que todavía tenía valor. No, ahora se está legislando la obligación del productor de diseñar sus productos de manera tal que estén hechos para mantener los materiales de lo que están constituidos continuamente en la ley de economía. Y para lo cual ya va a haber establecidas obligaciones para que sus productos contengan la menor cantidad de materiales peligrosos, véase los electrónicos, a los que se hace referencia. En la Unión Europea están prohibidos una serie de elementos tóxicos, y quien quiera comerciar con ellos pues tendrá que venderles las partes o lo que fuera sin esas sustancias tóxicas. Y además deben ser fácilmente desensamblables, deben ser susceptibles de remanufactura, de reparación, etc. Entonces algunas empresas sí están haciendo como diciendo, bueno, ahora ya no solo voy a vender productos, voy a vender toda la cadena, ¿no?, del servicio, asistencia técnica, mantenimiento, reparación, y acepto que el consumidor me retorne el producto al final de su vida para que yo lo remanufacture. Empresas que no quieran hacer eso, que quieran seguir nada más vendiendo, entonces se pueden asociar con otras empresas, con gestores, digamos, para que se ocupen de hacer todas esas cadenas. Es ahí donde en México tenemos unas amplias oportunidades de crear empleo, que fue, recuerdan ustedes, en una de las presentaciones yo hice una lista, desglosé todas esas cosas que se pueden hacer en la economía circular y que no cambien las empresas productoras si no quieren, pues, pero que le den empleo, pues, a todos estos individuos que pueden vivir de ello, le facilitan la vida, y esa empresa queda ante sus clientes muy bien, porque es responsable socialmente, como lo han estado diciendo. Muy bien. Bueno, entonces, si es así, me gustaría preguntarle al doctor Cervantes de sus investigaciones que hizo en otros países, por ejemplo en Hong Kong, si hay realmente estas políticas que están llevando a ellos a tener este manejo tan excelente que tienen de sus residuos. Si las tienen, o cómo es que surgió todo esto ahí con ellos. Sí, bueno, nuevamente me voy a referir a algo que ya argumenté. En términos de la documentación de lo que se debe hacer, se ha trabajado en esta línea. Es decir, nosotros encontramos normas, legislaciones. Sin embargo, cuando lo vemos en la práctica, no sucede. Ese es el detalle. Nosotros podemos tener la idea y la intención, pero eso no basta para que sucedan los eventos. Por ejemplo, se decía, es que el esfuerzo individual es primordial. Yo les debo confesar que desde hace muchos años dije, voy a pagar mi luz 1 hora, aunque yo no pueda hacer algo, pero voy a contribuir a el uso eficiente de los recursos. Y un día voy a dejar de ocupar no el transporte personal, sino voy a utilizar el transporte público. Y así tomé un conjunto de 10 decisiones que ayudaran al medio ambiente. Después de valorar esto en cierto tiempo, ¿cuál creen que fue el resultado? El cambio climático sigue. No lo pude detener. El esfuerzo individual, soy de la opinión, tiene que consolidarse, por supuesto, como una política pública, y aquí los gobiernos son muy importantes porque ellos son los que establecen las directrices. Pero definitivamente la consecución de los resultados tiene que ser un esfuerzo como un común. En el caso de Hong Kong sí ha habido resultados beneficiosos, se han estado reciclando algunos materiales, pero no en la cantidad que se requiere. Y
particularmente en estas economías asiáticas. El crecimiento de los residuos se ha magnificado en 24% anual. Solo consideren, el caso chino, una economía que en condiciones normales nos decía que crecía al 11%. Hoy día tiene problemas económicos y crece al 6%. Bueno, obviamente nos gustaría a los mexicanos tener ese tipo de problemas. Crecemos al 2%. Pero cuando los números no checan es porque algo sucede. O sea, un crecimiento de 24% significa que en algo menos de 4 años esta economía se está duplicando. Esta emisión de residuos va a ser el doble. Ello significa que por un gran esfuerzo que se esté realizando y con logros alcanzados, por muy grandes que sean, siempre quedarán pequeños, tal como estamos operando hoy en día. En ese tenor, creo que sí hay resultados, sin embargo, esta tarea tiene que ser una tarea que se enfrente con valor. Quisiera nada más preguntarle al doctor Omar, en su última plática, si en las investigaciones de estudios que usted hizo está el gobierno mexicano sensibilizado a las emisiones que se están dando en esos tiraderos, porque tenemos firmado el convenio de Rotterdam y tenemos firmado el de Estocolmo, que prohíbe o hacer ya lo posible por eliminar del planeta a los compuestos orgánicos persistentes, que son los que él mencionó, que producen muchos efectos neurológicos, finalmente son cancerígenos. Estos compuestos se les denomina que tienen un efecto saltamonte, porque cuando hace frío se encierran en sí mismos, nada les pasa, si hace calor se volatilizan y andan por todo el planeta. Vuelve a hacer frío, se vuelven a encerrar, es decir, no les pasa nada. Son totalmente persistentes y causantes de muchísimas enfermedades. Entonces, pues, ya con estas emisiones que usted dice que se han detectado, pues, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, muchas gracias por la pregunta, porque sí, es un grupo de sustancias químicas que por sus características tóxicas, bioacumulables, persistentes en el ambiente, son de especial cuidado. Y aquí la doctora Cristina no me dejará mentir, pero hemos venido trabajando desde hace varios años, precisamente de cerca con las autoridades, tratando de que finalmente podamos implementar, o sea, podamos llevar a cabo el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo. Se ha avanzado en algunos temas, por ejemplo el PCB, pero en otros definitivamente no se ha avanzado. Y son sustancias químicas que se están, en algunos casos poco a poco retirando, otras están esperando a que se hagan estos planes. Pero yo creo que si califico al gobierno mexicano en los últimos 6, 12 años, pues podríamos tal vez un 6, ¿no? O sea, penitas como de panzazo. Tal vez en algunos otros temas no se avanza. Y esto es porque eso es cuando estamos trabajando en comités de Semarnat, o cuando tenemos algunas reuniones. Por ejemplo, Naciones Unidas está observando también el desempeño de México, y México ha salido no muy bien parado porque no se han llevado a cabo estos planes de implementación. Es decir, falta mucho de divulgación en los últimos años. No hay nada de difusión respecto a estos productos, sus riesgos y cómo eliminarlos. Aunque hay industrias que también participan en la toma de decisiones, bueno, hacen recomendaciones también, pues tampoco se alcanzan a concretar propuestas. Por ejemplo, hace unos años se firmó
una especie de como convenio voluntario para llevar a cabo el plan de implementación del convenio de Estocolmo. Era algo para compuestos orgánicos persistentes. Muchas empresas firmaron, se comprometieron, pero al final del día pues no pasó nada, porque las autoridades, algunos miembros dentro de la autoridad que estaban encabezando eso, pues se salieron, y esas propuestas, ese acuerdo voluntario, ya no se dio seguimiento. Creo que la sociedad civil organizada, la academia, ha estado todo el tiempo insistiendo, y eso es nuestra labor, y haciendo recomendaciones. De hecho, seguramente la doctora Cristina puede complementar mucho de esto, porque ella es siempre está haciendo recomendaciones, porque tiene mucha experiencia en esos temas. En estos estudios que estamos haciendo, en cierta manera, lo que tenemos que dedicarnos es a documentar estos procesos, porque si no tenemos datos, no podemos saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Y por el otro lado, aunque a veces uno pueda ser un poco incómodo para las autoridades, pues realmente, y es incómodo porque muchas veces, por ejemplo, ellos están lidiando con problemas ambientales de contaminación que no se han superado, que son de todos los días, y de repente salimos nosotros con que, y bueno, ya hay residuos nanomateriales, y hay residuos de tal cosa. Entonces, no, si todavía no resuelven lo que viene atrasado, enfrentarse a los contaminantes emergentes, pues se les está complicando más. Yo creo que aquí realmente tenemos que cambiar por los próximos años y tomar políticas más decididas sobre estos temas, sobre el control de sustancias químicas, eliminación de compuestos altamente peligrosos, que ya en otros países ya están prohibidos desde hace muchos años. Aquí seguimos utilizando 186 moléculas prohibidas en otros países, incluso para producir nuestros alimentos. Y bueno, creo que la academia, la ciencia, tenemos que enfocarnos a dar datos, información que permita alimentar y tomar decisiones mucho más informadas, y también poner a disposición de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, esta información para que tomen conciencia, porque el gobierno no va a resolver las cosas solito. Necesitamos como sociedad tomar decisiones. Muy rápido, les quiero comentar, si la licenciada Isabel Rosillo hubiera estado aquí, les hubiera compartido el que en Querétaro y en Jalisco se interpusieron amparos en contra del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque desde 2004 que establecieron el programa para la sustitución de las televisiones analógicas por las televisiones digitales, plantearon que había que retirar cerca de 20 millones de televisores. ¿Saben lo que es eso? Y en el año 2003 ya había sido publicada la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establecía que deberían estar sujetos a un plan de manejo para que se hicieran responsables de su recuperación y de su reciclaje seguro y ambientalmente adecuado. En el origen habían dicho, no hay que sustituir los televisores analógicos, hay que utilizar un decodificador, como estaban diciendo hace un momento, hay que mantenerlos en operación hasta que descubramos, porque en el mundo todavía esto está en investigación, cómo podemos hacer para reciclar los plásticos de esos aparatos que contienen sustancias orgánicas persistentes, que se pueden liberar a la atmósfera, y los monitores contienen plomo, que a la hora que se han hecho intentos de reciclar para fabricar losetas y lo que fuera, se pueden lixiviar, se pueden separar y pueden llegar a los monofreáticos y demás. Bueno, para hacerles la historia corta, el problema estuvo, y me tocó ir a hablar con algún juez o asistente de un juez para apoyarles en el aspecto técnico que interpuso el amparo, para argumentar por qué era importante, ¿no?, hacer esa, parar, porque decidieron de repente, y yo pienso que por consideraciones políticas, en lugar de que se siguieran usando los televisores analógicos, comprar televisores nuevos, ¿no?, para dárselos a la gente, sobre todo en Baja California o en algún lugar ahí, y entonces pues, los otros los recogen y se los fueron a dejar a autoridades ambientales, estatales o municipales que ni entrenamiento tenían, ni tenían instalaciones para poderlos almacenar, ni mucho menos. Entonces, bueno, una cosa. Pero ¿saben qué dicen los jueces? Porque de acuerdo con la ley, hay que presentar evidencias del daño. O sea, teníamos que presentar niños que tuvieran alteraciones reproductivas, neurológicas, personas con cáncer, por asociación con la quema de esos
Bueno, entonces lo primero que les preguntamos, ¿ustedes tienen hijos? ¿Saben ustedes las consecuencias de la exposición al plomo de los niños? Bueno, es una lucha que no hemos terminado. Se ganó la primera parte, sobre todo en Jalisco, porque hay además diferencias de opinión de los jueces. Pero lo que les quiero decir, hay mucho trabajo por hacer ahí, y lo que sí tenemos que tener es conocimiento de nuestros derechos para defendernos y reclamarlos por la vía jurídica, porque hay que hacerlo por alguna vía que tenga consecuencias. Bueno, rápidamente, nada más quería preguntarle, doctora, cuando usted habló del vidrio que se está reciclando en la universidad, ¿cómo se está reciclando el vidrio? Bueno, no se recicla propiamente en la universidad, como lo dije, la relación sinergética que tenemos con la asociación Nosotros Reciclamos, ellos tienen pues muchos más contactos que los que puede tener la universidad, y se procesa en Puebla. Este es uno de los pocos residuos que sale del estado de Morelos o de la zona metropolitana de Cuernavaca, y se procesa en Puebla para hacer estos azulejos que tienen pedacitos de vidrio. O sea, no es que completamente se vuelva a hacer otra botella de vidrio, sino estos, sí, todo el mundo los ha visto, ¿no? Estos azulejos que tienen pedacitos de o relieve. Ahí es donde se está reciclando. Con respecto a los lodos, que en una de tus láminas decías, bueno, si nos estamos realmente tratando debidamente, pues la norma 004 de Semarnat es muy exhaustiva en metales, pero pareciera que entonces necesitamos algo más que la determinación de metales, o tú qué opinas. Bueno, necesitaríamos muchas cosas precisamente para introducir todo lo que son los emergentes ahorita, ¿no? Y bueno, si proceden de los lodos industriales, pues entonces ahí sí sería exhaustivo, y a mi manera de ver tendría que reglamentarse por industria dependiendo de los contaminantes que van a ir el proceso. Pero pues eso va a ser un poco difícil, porque inclusive para agua pues teníamos uno por cada industria, después lo regresamos a una sola, lo cual pues no está bien. Y en el caso de los generales, pues el problema que tenemos es que no se estabilizan adecuadamente. Entonces todavía esa reducción del contenido de sólidos volátiles, que es la fracción orgánica de la que puede utilizarse o producirse la energía, no la tenemos bien. Entonces, pues hay que primero empezar, así que empieza por lo primero y llevar a lo después. Es decir, sí hay que ver quizá en forma paralela toda la problemática que existe, ¿no? Porque lo básico sería eliminar la materia orgánica, estabilizarla bien, y después ver lo de los metales, pero después ver otro tipo de contaminantes. Entonces ahí es donde debería de haber una responsabilidad del generador para poder remover esto, ¿no? Que la industria pues es un poco complicado que lo haga, porque precisamente pues ellos cumplen con la norma y con lo que la autoridad les pide, pero finalmente no ven pues la responsabilidad ambiental, ¿no? Ellos cumplen. Entonces, mientras la autoridad no ponga dentro de las normas lo que pide, pues, y además muchas veces la norma es letra muerta, ese es el problema, ¿no? Bueno, ya están cada vez más exigentes la Profepa, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya estamos con los delitos ambientales, ¿no? Exactamente, sí. Y la responsabilidad ambiental. Pero muchas veces los efectos a largo plazo, los efectos crónicos son a muy a largo plazo. Entonces, para ver el daño en un niño, pues no tiene nombre Ya, que se es pide demasiado así, y así tarde. dicen a la que cuarta exactamente. generación, a lo mejor también. Yo nada más quiero complementar con lo que dice la doctora, y creo que aquí el problema también es un problema ético, ¿no? Muchas de las transnacionales que están aquí en México, dígase de automotrices, textileras, de electrónicos, están aquí en México porque aquí se les está permitiendo con leyes y normas laxas poder hacer sus actividades mucho más fáciles, porque en sus países de origen allá no los dejan. Entonces yo creo que aquí es no solamente de leyes, sino es un problema ético empresarial, por un lado, y ético también de los profesionistas. Todas estas empresas tienen gestores ambientales. Todas estas empresas están
de cierta manera teniendo una política, a muchos de ellos uno lo puede ver y ver su visión, objetivo, etc. Y muchas de ellas incluso hasta dicen soy ambientalmente responsable. Pero yo me preguntaría si los profesionales que están trabajando en estas empresas realmente están haciendo un trabajo ético respecto a su profesión. Porque yo creo que una empresa no es una entidad al aire, son individuos que están operando esa empresa, que están que están reportando, por ejemplo, existe el registro de emisión y transferencia de contaminantes de Semarnat. Las empresas tienen que registrar ahí obligatoriamente qué están aventando al agua, al aire, al suelo. Y entonces, si la persona encargada de reportar está omitiendo información, está cayendo en un problema ético. Entonces yo creo que aquí el problema es ético también. Bueno, ya hablamos de la responsabilidad social, ¿no? Y ahí la importancia de tenerla en cuenta. Y ya nada más vamos a cerrar la sesión. Hubo dos preguntas muy orientadas a la doctora. Pero antes quisiera comentarles que México recibió financiamiento del Fondo Mundial de Medio Ambiente para resolver este problema de los electrónicos. Llevan ya 2 o 3 años trabajándose para determinar cómo se va a llevar a cabo el plan de manejo, convocar a las personas. Hay empresas que se llaman recicladoras de electrónicos, pero que admiten que, por ejemplo, parte del reciclaje se hace en el extranjero, porque no lo pueden hacer aquí. Y dicen, y no lo hacemos aquí porque no vamos a invertir si el gobierno no nos garantiza el que podamos operar de una manera que nos asegure que nos lleguen a nosotros los electrónicos y no que los estén quemando por ahí de manera como ilegal, como se está mencionando. Y además con ciertos instrumentos financieros, porque la inversión es grande para poder controlar ese tipo de emisiones. Entonces quiero decirles que sí se está trabajando en eso, tampoco hay que pensar que todo está perdido. Y en el foro de Jalisco, de economía circular que estoy organizando, van a participar ahí parte de estas empresas de electrónicos, justamente para plantear qué es lo que están haciendo ellas con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para tratar de recuperar al máximo los equipos y que no se vayan a la quema, ¿no? Hay una pregunta sobre en qué municipio se ha aplicado este programa de los migrantes. Les confieso que no lo sé, lo investigué para fines de hacer mi presentación, pero yo me comprometo a investigarlo y subirlo a mi página electrónica, el análisis que surja de ahí, pero esta es una información que está disponible fácilmente en internet si la quieren ustedes directamente consultar. Y la otra pregunta es qué criterios o qué indicadores hay para valorar el impacto que estén teniendo proyectos, me imagino que como el que conté de la Sierra Gorda. Entonces quiero decirles lo interesante de esos proyectos. Como son financiados a nivel internacional, todas las agencias internacionales que dan recursos lo dan bajo el sistema de gestión por resultados. Si un receptor del recurso no tiene formas de cuantitativamente demostrar en qué se usó cada peso del proyecto y a cuántas personas benefició y qué resultados está teniendo, no les dan el recurso. Entonces es accesible la información sobre estas cuestiones, ¿no? El universo de personas que han sido beneficiadas, en qué términos, en lo que fuera. Pero el hecho es que los invito a que vayan a la Sierra Gorda porque de veras es un lugar maravilloso de este país, exacto, y pueden ustedes ahí constatar pues cuántas de estas mujeres empresarias siguen teniendo sus negocios, ¿no? de artesanías o de alimentación o que venden cuestiones de alimentos orgánicos, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Pues vamos a dar por terminada ya esta sesión.